Bien, buenas tardes con todos. Estamos hoy reunidos en The Tonight Physio Show con un invitado de lujo para hablar un poco de readaptación deportiva. Andrés, cuéntanos, ¿con quién estamos el día de hoy? Hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Qué gusto. La verdad, como siempre, para nosotros es un gustazo estar acá. Esta vez nos tocó el invitado internacional en The Tonight Physio Show y hoy les traemos un grande, cada vez le subimos el nivel y esto nos emociona mucho porque esto de compartir el conocimiento realmente es lo que nos hace más grandes. Hoy tenemos o tienen con ustedes a Antonio Pipoli. Antonio es un grande en todo lo que es entrenamiento deportivo, máster en readaptaciones y actualmente, Antonio, corrígeme tú si es que yo estoy mal, está estudiando un doctorando en ciencias de la actividad física. También ha sido profesor o es profesor de algunos másters allá en España. Eso, Antonio, para nosotros es un gusto. Bienvenido a esta sala. Te comentamos que en esta sala hay mucha gente, sobre todo de Latinoamérica, fisioterapeutas, y nada, dispuestos a aprender y a quedarnos con muchas dudas, Antonio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, hola a todos y gracias por estar aquí, ¿eh? Ahí en la una, aquí son las 8 y bien, gracias a vosotros por invitarme, a todos por estar aquí. Espero aportar mi granito de arena. Yo llevo tiempo muy relacionado con el mundo de la fisioterapia, porque bueno, además de tener una clínica multidisciplinar, que es BIOS, la tengo aquí en la camiseta, que no se ve, donde trabajamos fisio, redactadores, entrenadores, nutricionistas, etcétera. Qué genial. Eh, Además, bueno, llevo muchos años dando formaciones aquí en España, en Portugal, y bueno, algunas online también. Y bueno, y dentro de mis alumnos, además de entrenadores, redactadores, también, por supuesto, están los fisioterapeutas, ¿no? Entonces, al final, bueno, todos somos compañeros y trabajamos con un objetivo común, ¿no? Que es la salud de las De personas. la persona. Y bueno, vamos a intentar aportar cada uno de nuestro granito de arena. Así que espero os resulte útil lo que vaya a contar hoy. Antonio, Vamos a empezar. cuéntanos un poquito para que la gente también se vaya enfocando. Tú estás trabajando actualmente en España, la clínica la tienes en Sí, España, ¿verdad? sí. Ya. Soy italiano, pero tengo la clínica en España. Vivo en España. Sí, Exacto, exacto. Tú, pero eres italiano tú, ¿no es cierto? sí. Sí. Ya, esto para que la gente también lo sepa. Hoy Antonio esto es un tema de conversatorio, nos han hecho llegar algunas preguntas. Gente, vamos a ir leyendo las preguntas, van a ir saliendo más preguntas, seguramente muchas dudas, así que el chat está abierto. El tema que Antonio nos ha pedido hablar, y bueno, también nosotros le dijimos que por favor nos ayude, con Ujú. todo lo que es la readaptación físico-deportiva. Un dato curioso antes de empezar esto es que justo yo le decía a Antonio si está bien la readaptación de lesiones. Y aquí es donde Antonio me dijo, no, ¿sabes qué? Yo prefiero otro tema, o sea, cambiar un poco. Cuéntanos de eso y qué significa realmente, Antonio, esto de La readaptación adaptación. físico-deportiva. Vale, genial. Sí, ahí cuando pusiste el primer título, ¿no? De las readaptaciones de Así es. lesiones, Ujú. realmente no está mal porque mucha gente utiliza esa terminología, ¿no? Yo no la comparto porque realmente nuestro trabajo, y por lo menos el mío como redactador, no consiste en redactar una lesión, ¿vale? Es decir, Claro. para mí la lesión es una variable más. Como decir, redactar la obesidad. Yo no redacto la obesidad, ¿no? Es decir, al final lo que tenemos que readaptar al esfuerzo, ¿no? Es la persona, el deportista, dependiendo un poco de si es una persona de a pie, si es un deportista o lo que sea, pero nosotros lo que queremos readaptar al esfuerzo, readaptar al deporte, ¿no? Es decir, adaptar a esa persona para lo que, digamos, las exigencias y las demandas de su día a día o su deporte, pero no la lesión. La lesión de por sí, podemos decir, se cura sola, es decir, nosotros no tenemos que hacer nada, es decir, digamos, los tejidos biológicos tienen esa capacidad de curación, que si hay, por ejemplo, una lesión, podemos decir, más importante, el que interviene en este caso sería el médico, ¿no? El cirujano, que es el que repara la lesión, ¿no? Al principio y luego, digamos, termina la propia biología de curar ese tejido, pero nosotros, ni los redactadores, ni los fisioterapeutas, ni nadie está reparando o readaptando de por sí una lesión. Entonces, bueno, la terminología a veces pues cuenta porque también muchas veces la gente acude, ¿no? A la clínica y dice, oye, me quiero recuperar del ligamento cruzado anterior, ¿no? O incluso entre vosotros mismos, ¿no? Entre colegas, Ujú. dice, hoy tengo un cruzado.
Digo, ¿cómo tiene un Claro. cruzado? Así es, así es. No tienes un cruzado. Tenemos dos. Es- Tenemos dos en cada rodilla, ¿no? Ah, no, Pero sí que nuestro lenguaje va por ahí realmente, ¿no? Y creo que Claro, claro, todos claro, claro. Vosotros somos... seguro que en la clínica habláis, hoy tengo un esguince, hoy tengo un cruzado, hoy tengo una fractura. No, tienes claro. personas con fracturas, con esguinces, ¿no? con rotura de ligamento cruzado anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esa terminología, que aún que lo hacemos de forma, podemos decir, Coloquial. ¿no? Sí, Coloquial, afecta correcto. luego también incluso a la propia recuperación, porque nosotros al final terminamos utilizando nuestro lenguaje común también con los pacientes, y al final el paciente centra su atención en la lesión En la y no en lesión. su recuperación como persona, Correcto. ¿no? Y es ese tema de darle ese enfoque al paciente, ¿no? O sea, o sea, pierde hasta cierto punto la identidad de quién es esa persona, por qué se lesionó, a pasar a ser una lesión. O sea, pasó de ser Carlos, el que era deportista, a esguince, a ligamento cruzado. Y eso va a afectar definitivamente en los temores que vamos a ir en la readaptación que vamos a ir haciendo con cada paciente, ¿no? Sí, fíjate, esto pasa, yo creo, creo que en todas las profesiones sanitarias Sí, pasa. Incluso, pues, yo he sido padre hace poco, ¿no? Y entonces hablando, escuchando también a la gente en el hospital y demás, igual, hablaban igual. Hoy tenemos una cesárea, como claro, decía, como no tienes una cesárea, ¿no? Es decir, claro. tienes una persona, ¿no? Que además está sufriendo, que tiene todas sus Total. movidas y que tienes que pasar por una cesárea, ¿no? Entonces, bueno, esa terminología, como decía antes, afecta mucho, ¿no? Sobre todo si luego nos metemos en temas de dolor y demás, Así puede es. incluso hacer que el dolor persista más en el tiempo por usar ciertos términos en vez que otros, ¿no? Entonces, Claro, yo intento tener siempre mucho cuidado a la hora de utilizar ciertas palabras o ciertos términos que aunque a nivel coloquial, bueno, lo podemos utilizar, luego pueden tener un impacto bastante negativo en la en el recuperación de paciente. esa persona, ¿no? Correcto, correcto. Y mencionaste a lo que estábamos, a lo que empezaste, este tema de que nosotros como tal no hacemos mayor cambio estructural en los ligamentos, en los tendones, en el músculo, ¿no? Sino que el mismo cuerpo hace este proceso regenerativo, este proceso de curación. Tiempo Pero de curación. ajá, actualmente creo que hay muchas técnicas, métodos que ofrecen eso, ¿no? Regeneración de ni sé cuánto. Te voy a poner el tal aparato para regenerar el tejido, pero eso hasta qué punto es real o no es real en absoluto, porque creo que acá muchos han y hemos aplicado con el objetivo, alguna técnica con el objetivo de regenerar, recuperar. Ujú. Ujú, A ver, ten en cuenta que nosotros lo único que podemos hacer al final es dar ciertos estímulos, ujú, ¿vale? Que bien pueden ser mecánicos, eléctricos, como queráis, ¿no? ujú. Dependiendo del material que vayamos a utilizar, que pueden modular ciertas respuestas, ¿vale? Pero al final el que se cura es el cuerpo, ¿vale? Nosotros lo Correcto. único que podemos hacer es, podemos decir, acompañar o encaminar ese tejido hacia una más fácil o más próspera recuperación o no, ¿no? Es decir, o lo podemos liar más. Es decir, si Así es. estamos, por ejemplo, delante de una fractura de un hueso, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer, ¿no? Como redactador o como fisioterapeuta o como profesional de la salud en general. Ujú, Imaginamos un nutricionista. Dice, bueno, te puedo mejorar la alimentación para tener aquello sustrato energético mínimo ujú. para poder reproducir, ¿no? Para que el hueso se vaya regenerando y adquiera aquella estructura mecánica que necesita para soportar ciertas cargas, ¿no? Pero yo no te estoy reconstruyendo el hueso, ¿vale? Claro. Yo como especialista en ejercicio puedo Ujú, ayudar que el ejercicio a través del estímulo mecánico se transfiera al tejido biológico y ayude en esa regeneración a través de este estímulo mecánico y decirle al tejido qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, mira, te voy a dar un estímulo porque tienes que soportar luego estas cargas. Entonces te vas adaptando, pero el que se adapta es el propio tejido. No, es decir, nosotros no estamos claro. construyendo tejido, ¿no? Entonces, son matices, pero para mí son Pero son importantes. bastante Es súper relevantes, importante. ¿no? Claro. Y ese es Dime, el dime. tema de lo que actualmente creo yo que está sucediendo, ¿no? O sea, estamos pasando de tener esta idea que el fisioterapeuta o que incluso los traumatólogos eran las personas que arreglaban, curaban, a pasar a ser simplemente guías que estimulamos constantemente mientras que el cuerpo hace su trabajo. O sea, obviamente en este proceso de guiar al paciente, lo guiamos por un camino que sea lo más eficiente
para que no tengan retrocesos, porque definitivamente se le puede Exacto. estimular de una manera negativa y el proceso de curación del cuerpo va a ser mucho más lento, ¿no? Entonces ahí Sí, creo que entra nuestro verdadero trabajo como fisioterapeutas y readaptadores, de estimular de una manera correcta, y en ese proceso de guía es donde hay que considerar muchísimas variables al momento de tratar pacientes. fíjate, el juramento hipocrático que hacen los médicos, ¿no? En ese juramento viene la frase de primum non nocere, ¿no? Es en latín, que lo primero es no hacer daño. Fijaros que tan simple, es decir, tan simple, entre comillas, el trabajo del fisioterapeuta, del redactador, del profesional de salud, que es tan fácil como no haga más daño de lo que Del ya, que ya hizo, del que ya del hizo que la ya hay. lesión. Es decir, Claro. intenta evitar o intenta enseñarle a ese paciente o a ese cliente todas aquellas cosas que pueden producir más daño. Enséñale cómo hacerlo, es decir, imaginamos alimentación, vamos a eliminar lo ultraprocesado. No sé, no te voy a decir ni lo que tienes que comer, pero lo que Claro. no tienes que comer. Yo como fisio te voy a decir lo que no tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, no estar encamado X tiempo, intentar mover tal, es decir, lo que no tienes que hacer, ¿no? Es decir, Claro. simplemente con esto ya mejoraría, podemos decir, el 90% de los pacientes y clientes que tenemos mejoraría. Es decir, y eso, podemos decir, ¿es una intervención? Sí, podemos llamarla intervención. En este caso sería enseñarle lo que no tienen que hacer, ¿vale? Claro. Cuando muchas veces el intervencionismo ingenuo, ¿no? Como lo llaman Taleb, es pensar que nosotros con nuestras intervenciones somos más listos que la madre naturaleza y que Claro. podemos ser mejores arreglando el cuerpo que el cuerpo mismo, Claro. ¿no? Entonces Sí. ahí es donde entran algunas intervenciones que en vez de ayudar y facilitar la curación, por ejemplo, de un tejido o la recuperación de una persona con dolor persistente, empeoran la situación. Así es. Es decir, hoy día tenemos, yo creo, más personas con problemas derivados de una mala praxis profesional, ¿vale? Que de la propia lesión. Yo he visto gente recuperándose sola mejor que Sí, acompañada por un Así es, profesional. así es. 100%. Justo, Y justo a eso íbamos, Antonio, y aquí te mandan una pregunta que está muy, muy, muy ligada a esto, ¿no? Porque sí que hemos visto que tal vez hay sobremedicalización en todo el siglo, o sea, realmente y y Sí. en todos los ámbitos de salud. ¿Cuándo tú consideras, o si es que está algo descrito a nivel internacional, que una persona está lesionada? ¿Y Uh -huh. cuándo esta persona lesionada necesita un reentrenamiento, necesita fisioterapia? Porque yo supongo que no todas las personas que están lesionadas necesitan acudir a una fisioterapia, a que hagan una readaptación de la lesión, del tejido, porque como tú dices, hay muchas cosas que incluso el tejido mismo va curando solo y que muchas correcto. veces hacemos tal vez hasta más daño. ¿Cuándo se considera esto? ¿Hay algún parámetro, Antonio? Fíjate, realmente hay varias definiciones, ¿no? También de lesión, dependiendo un poco de los autores que busquemos y demás, lo pueden clasificar por gravedad, por duración, por tal. Al final, por ejemplo, en el mundo del deporte, una lesión es aquellos que te impide continuar o bien con el entrenamiento o bien con la competición, ¿vale? Entonces, dentro de lesión incluso podríamos entrar con algún tipo de enfermedades infecciosas y demás que te impiden seguir con el entrenamiento o con la competición. Incluso hay algunos autores que solo dicen con la competición, que con el entrenamiento no, ¿no? Entonces, eso en el ámbito deportivo. Claro. Esta para mí es una pregunta muy interesante y que yo me hago muchas veces, es decir, ¿en qué momento un cambio estructural es patológico o es normal? ¿Vale? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que difícilmente he encontrado respuesta en muchos textos, porque decir, ¿qué es patológico? Es decir, ¿en qué momento un cambio, podemos decir, normal, un cambio estructural, empieza a ser patológico? Imaginamos columna, ¿no? Claro. Lesiones de columna. Es decir, ¿en qué momento podemos definir que, por ejemplo, una modificación en la cantidad de proteoglicano en el disco intervertebral empieza a ser patológico, ¿no? ¿En qué momento? Es decir, ¿dónde está el umbral? Aquí es normal y aquí ya no es normal, ¿no? O es producido por un efecto agudo, por ejemplo, del entrenamiento, que se podría dar Es perfectamente, normal. o es Claro. producido por haber estado más tiempo encamado, o es normal en esa persona, ¿vale? Porque cada persona es completamente diferente, o es producido por el simple paso del tiempo, Del el desgaste que tienen envejecimiento. los tejidos normales del tiempo, ¿no? En efecto, si vemos estudios, por ejemplo, los cambios degenerativos en columna, vemos que a Uf. lo largo del tiempo van a más, ¿vale? Es decir, si Ajá. cogemos una persona de 10 años, 20, 30, 40, 50, 60, 70, vemos que esos cambios degenerativos
si lo llaman, yo diría cambios estructurales, porque ya es degenerativo, fijaros la terminología, ya es como algo malo. Das un consejo ahí. Claro, claro, dice, si es degenerativo, ya algo va mal, ¿no? Tengo que regenerarlo. Entonces, esos cambios, podemos decir, algunos autores los definen como normales, ¿vale? Es decir, si tú tienes una disminución, por ejemplo, de la altura, ¿no? de un disco, a los 90 años, incluso si la tienes fundida 2 vértebras, se pueden considerar absolutamente normal. Normal, Lo claro. normal no sería encontrar una persona de 10 años, ¿vale? Claro. Ahora, una persona de 40 años deportista no es igual que una persona de 40 años no deportista. El deportista ha utilizado también más esas articulaciones, aún así parece ser que tiene menos degeneración que los no deportistas, que los sedentarios, por ejemplo. Correcto. Entonces, a veces pensamos también que la degeneración es por usar demasiado, pero a veces esas degeneraciones o modificaciones estructurales, como estoy diciendo, es por usarla poco. Claro, en el momento que se exactamente. empiezan a utilizar, ya se empiezan a regenerar determinadas estructuras. Entonces, en normal, es decir, aquí estamos hablando de sistemas que cambian todo el rato, todo en cada momento está cambiando nuestro sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado yo puedo tener una estructura X con un grado de, podemos decir, un equilibrio entre regeneración y degeneración más hacia la degeneración, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy pasando, pues, llevo un mes de sedentarismo, ¿no? Total. Correcto. Vale. Pero claro, es una imagen, una foto, una instantánea de este momento de mi De vida. ese momento, correcto. Ahora, claro, si tú me prescribes algo para esto, para toda mi vida, porque dices, no, es que lo tienes degenerado, tenemos que operar. Y yo, hostia, vamos a ver. Ahora yo empiezo a hacer ejercicio, empiezo, imaginamos, a correr, ¿no? Que muchas veces está desaconsejado. Empiezo a correr, empiezo a estimular mecánicamente esos tejidos y esos tejidos en poco a poco se empiezan a regenerar, ¿vale? Entonces se empieza a hidratar el disco, se empiezan a crear, digamos, nuevos tejidos, ¿no? Colágenos, por ejemplo, si hablamos de tendones, más tejido muscular, si hablamos de músculo, hipertrofia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas adaptaciones, dice. Claro, Y luego tengo otra foto de otro momento de mi vida, es decir, a veces hacemos también intervenciones que duran toda la vida para una foto, para una instantánea, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Pero creo, y aquí ahorita escuchándote se me ocurre, creo que podríamos, aquí entre nosotros, porque obviamente no estamos hablando de mayor ciencia ni evidencia ahorita entre los tres, pero es el tema de, podríamos tal vez definir cuando una persona está lesionada, cuando hay una pérdida de función, sin hablar de cambios estructurales, ¿no? Porque, y ni siquiera hablar de dolor, porque, o sea, hay personas que... Permíteme hacer un inciso, Carlos, para reflexionar sobre esto. Claro, si hay una pérdida de función, es decir, deberíamos llamar lesionado también a una persona que ha dejado de hacer deporte durante un tiempo. Es decir, está perdiendo función. Es decir, ¿qué función tiene que estar limitada? O sea, la lesión sería la obesidad, o sea, sería la obesidad. Imagínate que no es obeso, imagínate que soy yo y llevo... Ahora, imagínate claro, ahora mismo puedo hacer un partido de fútbol. Estoy bastante entrenado. Llevo luego 2 meses sin jugar al fútbol y sin entrenar demasiado y ahora ya no puedo hacer un partido entero de fútbol. He perdido función. Claro, es decir, mi función de antes ya la he perdido. Entonces, ¿estoy lesionado? No, estoy desentrenado, no estoy adaptado a ello. Entonces, fíjate que realmente, claro, si te pones a buscar, es muy difícil, ¿no? Al final, la lesión, si hay un daño estructural, claro, es muy fácil. Es decir, si hay un accidente donde hay una sección de un músculo, de un tendón, de un hueso, guay, muy fácil, ¿no? Si hay un proceso inflamatorio, bueno, podemos decir, bueno, donde haya un proceso inflamatorio puede que se esté reparando algo o no, ¿no? Porque ya sabemos cómo funciona el sistema neuroinmune, que puede mandar inflamación en un sitio donde nada tiene que reparar. Correcto. Entonces, la inflamación podría meterla y podríamos no meterla. El dolor, podríamos meterlo y no meterlo. Ya sabemos la relación que puede haber entre daño y dolor. Entonces, claro, a veces vamos a encontrar una persona lesionada con dolor, con pérdida de la función, con inflamación, etcétera, y a veces vamos a encontrar una persona lesionada sin dolor y sin inflamación, y a veces vamos a encontrar una persona con inflamación, sin dolor y sin pérdida de la función. Es decir, es bastante complicado. Realmente, una persona, ¿no? Yo creo que acude al fisioterapeuta no por una lesión, acude por dolor. Por dolor. Es decir, él acude por dolor. Es decir, la alarma principal es me duele. Ahora, cuando llega al fisioterapeuta, ahí es donde tiene que, entre comillas, porque yo siempre aconsejo a las lesiones, a menos que no sea un accidente de tráfico, ir al fisio y no ir al médico, ¿vale? Simplemente por tema de conocimiento. Entonces, va al fisio y dice, vale, aquí es donde vamos a diferenciar si esa persona tiene dolor
¿vale? Dolor persistente, por ejemplo, tiene un dolor agudo muy relacionado con la lesión que se haya producido, con esguince, una fractura, una lesión y demás, o tiene una lesión, pero no tiene dolor. Pero es muy raro que una persona con una lesión sin dolor acuda a un fisioterapeuta. Muy, muy raro, ¿vale? Es decir, vamos, yo no lo he visto nunca. No sé si vosotros, alguien viene y dice, oye, que me he roto ahí algo. La gente va por dolor, o sea, realmente no es que vas de manera preventiva tampoco. Claro, al final en lo que te mueve es el dolor. Entonces, Exacto. en efecto, si encontráis muchas clasificaciones también de lesiones, vais a encontrar dentro de lesiones musculoesqueléticas también la palabra dolor. Correcto. Pero ya sabemos hoy día que esas dos cosas no van muy de la mano, ¿no? Correcto. Y eso es lo que lo hace tan complejo, ¿no? O sea, es un tema multifactorial, todo este tema de poder definir una lesión, del manejo del dolor, de incluso de la función, ¿no? Porque ahorita que me das este feedback, es verdad, o sea, fue una pérdida de función, pero ¿qué función estaba antes de? Y eso jamás lo vamos a conocer, a no ser que sabemos toda la historia del paciente, ¿no? Claro. Entonces, definir como que porque antes se definía actividades de vida diaria, pero sabemos que las actividades de vida diaria son muy sencillas en comparación hablando de un deportista, ¿no? Entonces, estandarizar hasta cierto punto qué es algo funcional, que es algo que está también bastante de moda, creo, es complejo, es muy, muy complejo. Sí, al final, ya te digo, si una persona que simplemente anda, ahora no puede andar a raíz de un evento, un mecanismo lesional y demás, etcétera, pues podemos decir, bueno, esta persona probablemente está lesionada porque ya no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque cojea, imagínate, ¿no? Claro. Es un signo, ¿vale? No tiene, digamos, el síntoma del dolor, pero tiene un signo que es la cojera, ¿no? Entonces lo podríamos decir, pues esa persona probablemente está lesionada. Pero ya os digo, para mí al final lo que mueve a la persona, lo que motiva a la persona a acudir a un profesional sanitario es fundamentalmente el dolor, ¿vale? Claro. ¿Qué pasa? Que muchos profesionales con una visión todavía bastante mecanicista y bajo un modelo biomédico asocian ese dolor a una lesión, siempre. Claro. ¿Vale? Entonces, para una persona, normalmente un profesional de la salud bajo un modelo biomédico es un lesionado de aquello que tiene un dolor en una determinada parte del cuerpo, ¿vale? O que tienes eso. Y ya sabemos que incluso pues, hay lesiones como puede ser una rotura del tendón de Aquiles que son asintomáticas hasta que se rompe el tendón, ¿no? Es decir, que tú estás haciendo un maratón y de repente te peta el tendón y a ti nunca te ha dolido nada, ¿no? Claro. Y dices, bueno, ¿cómo iba a acudir yo al fisio si no sabía nada? Ahora estás lesionado, ahora sí, porque claro, ahora está completamente seccionado ahí el tendón. Antonio, justamente dime. Con esto también nos preguntan que si tú has visto en todo lo que es la parte de readaptación física y deportiva, ¿existe alguna técnica, alguna forma de entrenamiento donde realmente podamos objetivizar y decirle al cliente o a la persona que está lesionada, con esto vamos a prevenir futuras lesiones? Vale. Ese es otro tema muy complejo, ¿vale? A mí Hoy hay temas complejos. Hoy hay tema complejo. Ese es otro tema que me gusta, ¿no? Lo de los sistemas dinámicos, complejo. Sí, porque viste que esto nos mandan, o sea, creo que también hay como mucho marketing, ¿no? A nivel mundial. Sí. La prevención de lesiones. Claro, sí, yo sé, ahorita el enfoque porque siempre, ahora yo estaba reflexionando, y eso es algo que te iba a comentar. Creo que al momento de nosotros tratar tenemos que tener tres perspectivas. Una como fisioterapeuta, otra como comerciante y otra como el paciente. Y tenemos que tener un buen balance entre esas tres pensamientos para poder llegar al paciente y hacer nuestra vida de una manera éticamente rentable, ¿no? Sí. Pero hablando de las formaciones, ahorita hay formaciones universitarias, cursos de prevención de lesiones. ¿Y qué tan cierto es esto, no? Vale, a ver, prevención de lesiones está, digamos, mundialmente aceptada como palabra. Para mí no podemos prevenir aquello que no podemos predecir. Es decir, ¿cómo vas a prevenir algo si no lo puedes predecir? Y dentro de un sistema complejo como el ser humano, no podemos predecir las lesiones. Es decir, sabemos que algún día van a pasar, es decir, sabemos que la probabilidad que te lesiones es X en determinados deportes, pero no sabemos ni si te va a lesionar, ni cuándo, ni cómo. Es decir, no sabemos nada. Entonces tenemos que aceptar que vivimos en un contexto de incertidumbre, ¿vale? Es decir, no podemos, entonces tenemos que aceptar primero esto, vivimos en un contexto de incertidumbre, ¿vale? No de certeza. Correcto. Y tampoco de azar total, ¿no? Es decir, ciertas cosas, ciertos patrones, podemos reconocerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Preparar el deportista para el peor escenario posible, ¿vale? Es decir, para mí esto es fundamental. ¿Qué puedo hacer yo para cuando recupero una persona?
prepararlo para lo peor que le tenga que venir. Es decir, si un jugador, por ejemplo, un jugador de fútbol, y lo peor que va a hacer, digamos, lo más intenso que va a hacer, son 3 partidos a la semana, una de Copa de Campeones, una de Liga y una de Copa del país de donde esté jugando, ese es lo máximo que le van a exigir, ¿vale? Y suponemos que en ese partido juega los 90 minutos y a tope. Entonces, ¿cómo sé yo si está preparado? Pues si no puede hacer ni 50 minutos, pues Exacto. probablemente No no va a está. estar preparado. Si no puede Correcto. ni sentarse en la silla, pues probablemente no va a estar. ¿Qué probabilidad tiene lesiones? Pues mayor. ¿Cuánto precisamente? Ni idea, no lo sé, ¿vale? No tengo ni idea. Ahora, aunque yo lo prepare, es decir, que él corra, salte, haga todo lo que tenga que hacer, esté súper mega fuerte, Igual ¿eso hay la lo posibilidad. va a eximir de lesionarse? No. Es No. decir, en algún momento es muy probable que se va a lesionar. Y es otra cosa que yo hablo mucho con los deportistas, que es la aceptación. Es decir, tú haces un deporte y la lesión está intrínseca en el deporte y ya está. Es decir, algún día te vas a lesionar. Ahora, si yo me preparo bien, puedo conseguir 2 cosas. O lesionarme lo más tarde posible, o, bueno, 3 cosas. O lesionarme lo más tarde posible, o que la lesión sea de menor gravedad. Imaginamos, hago un cambio de dirección y en vez de romperme tibia peroné, me hago un esguince de grado 2, por ejemplo, entonces la gravedad es menor, y 3, me puedo recuperar antes, ¿vale? Claro. Es decir, a pesar de la lesión que vaya a tener, si estoy en muy buena forma, me voy a recuperar mucho antes que si estoy en muy mala forma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo, podemos decir, antifrágiles, ¿no? Me gusta Claro. citar tal en este sentido, es decir, que le venga lo que le venga, estén preparados. Prevenir como tal, para mí es un poco genérico. A ver, ¿en qué se basan, por ejemplo, la literatura para decir prevenir? Yo cojo la temporada un equipo que antes tenía X número de lesiones, pongo un protocolo de prevención, a mí me encantan esos protocolos de prevención, que son hacer 3 ejercicios Los de la FIFA antes, Oz. Claro. antes del entrenamiento, hacer 3 ejercicios, una con la gomita, una con un bozo y el otro con otra cosa, y ya es el protocolo cuando el protocolo es el propio entrenamiento, pero algunos Claro. todavía no lo entienden, ¿no? Incluso el propio partido a veces puede ser un protocolo de prevención. Correcto. Luego mido lo que ha pasado en esa temporada y si había un descenso de las lesiones, he dicho, hemos prevenido lesiones. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué Es decir, tanto? esto es Claro. como la recuperación de la lesión. Es decir, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando una lesión se recupera, hay el tiempo propio de curación de la lesión, como hemos dicho antes, que el tejido se va a recuperar solo. Haga tú algo o no. Entonces, ese tiempo puede ser que ya por esto haya mejorado, ¿no? Segundo, hay factores que nosotros no controlamos que puede haber, digamos, interferido en ese resultado, tanto sea bueno como malo. Imaginamos que también han cambiado de entrenador, ¿vale? Y ahora el Claro. entrenador ha cambiado el estilo de juego. El estilo de juego puede ser un factor de riesgo, ¿vale? Y yo le he hecho un super mega protocolo de prevención de isquiotibiales y ahora tengo todo roto. Claro. Porque ahora el entrenador pues, le gusta jugar a A las más contraataques, velocidad. ¿no? A Claro. más velocidades, por ejemplo. O porque no ha tocado este año pues, jugar con equipos que jugaban diferente y hemos tenido que correr como unos locos. No lo Claro. sé, ¿no? Pero hay muchos factores que tampoco controlamos y por tanto no podemos prevenir. Claro. Y para no hablar tampoco de las lesiones por contacto, es decir, que alguien me vaya a entrar y me haga un tackle y me reviente la rodilla, pues no lo puedo prever. No. Entonces, como no lo puedo prever, no lo puedo prevenir. Claro, entonces el tema de la adaptación, lo que nos estás explicando es aumentar todas las capacidades que pueda tener esta persona para que esté preparado al máximo nivel de estrés. Sí, al final, Al- para mí la prevención, para resumir lo del tema de la prevención, para mí Ajá. la prevención es entrenamiento, ¿vale? Es decir, la prevención y entrenamiento es lo mismo. Tú te entrenas, ¿para qué? Para estar preparado, ¿no? Para algo. Claro, Puedes estar preparado para levantar más peso, puedes estar preparado para un maratón, puedes estar correcto. preparado para un partido, lo que sea. ¿Cuál es la mejor prevención? Pues entrenar con la exigencia que te exige tus demandas del día a día. Es decir, yo cuando trabajo, por ejemplo, con personas de a pie que no son deportistas, ¿qué hago? Le hago estar mucho más fuerte de las actividades que tienen que hacer en su día a día. Dice, no, pero si yo nunca te voy a levantar 200 kilos, digo, vale, pero cuando vaya a levantar tu niño que pesa 5, no te va a pesar un montón, no vas a Claro. utilizar toda tu energía para levantarlo, ¿no? Entonces, un poco pensar esto, pero es para Y deportistas, ¿no? claro, o sea, y eso nos permite dar un enfoque hacia dónde vamos a ir direccionados con el entrenamiento y con el tema de la readaptación también, ¿no? O sea, llevando al mismo ejemplo que tú estás mencionando, si sabemos que mi deportista va a tener 3 partidos a la semana de alta exigencia, tengo que estar preparándolo 3 veces, o sea, en la semana para que pueda desempeñar eso. Igual, o sea, si es que tengo
contextualizando más al medio, tengo una persona que practica algún ejercicio funcional y se lesionó. Entonces yo tengo que ir a preparar para la exposición de 1 hora o de 30 minutos diarios que va a tener considerando todas las variables. Entonces tener y contextualizar mucho eso de la realidad de cada persona nos ayuda a organizar hacia dónde tenemos que llevar. Ni hablar de que si es que es un futbolista voy a trabajar pique, salto, si es una persona que practica levantamiento, yo que sé, CrossFit, voy a hacer que Sí. haga sentadillas, que salte, que trabaje con las pelotas y todo lo demás. Y así llevarlo, el movimiento y la carga hacia el objetivo, ¿verdad? Y ahorita mencionando el tema de la carga, porque o sea, la carga es un estímulo que la que va a tener nuestro paciente. O sea, y creo yo que la mayor evidencia para disminuir este riesgo de lesiones es un buen manejo de las cargas y de los volúmenes de entrenamiento, que bueno, el volumen de entrenamiento también entraría en el tema de la carga. Sí. ¿Cómo tú, en base a lo que nos estás mencionando, podríamos dosificar las cargas? Porque aquí creo que muchos tratan de sacar valores relacionados al peso corporal que tiene, a los récords pasados, a nivel de exposición, pero ¿cómo podemos llegar a un consenso o no se puede llegar a un consenso con la dosificación de la carga, Antonio? Vale, aquí para contestar eso me gustaría introducir un concepto que no sé si todos los que están presentes aquí lo tienen claro, que es al final una persona se lesiona porque la carga, en general, y ahora especificaremos qué es carga, sobrepasa la tolerancia, o bien de un tejido o bien de la persona en general, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos en esta balanza la carga por un lado y la tolerancia por el otro. Es decir, las demandas, por un lado, del deporte o de la actividad física, actividad de la vida diaria, me dan igual, son variables diferentes, pero es lo mismo. Y por otro lado, la capacidad de que tiene el individuo para soportar esas cargas, ¿no? Ahora, dentro de la carga, normalmente solo observamos lo que es la carga puramente mecánica, es decir, cuántos kilos muevo, cuántas veces los muevo, durante cuántos días a la semana los muevo, pero la carga es para mí un concepto bastante más global y por eso hay que tener en cuenta más cosas, ¿no? Por ejemplo, el nivel de bienestar percibido es carga, es decir, el componente emocional de esa persona es carga, el nivel de estrés que tenga esa persona es carga, cuánto ha dormido esta persona es carga. Entonces, nosotros cuando valoramos cuánta carga tengo que meter al deportista, no solo veo lo que ha hecho la semana anterior, sino que veo también cómo ha dormido hoy, cómo has comido, ha descansado, tiene agujeta, no tiene agujeta, cómo te sientes con energía, estás motivado, no estás motivado. Todo esto nos da una idea general de cómo está esa persona en este momento. Como he dicho antes, cambiamos, cada día cambiamos, somos diferentes, ¿no? Claro. Entonces, este día esa persona está así. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo hoy? Meter en la carga mecánica, porque al final nosotros lo que le vamos a dar es esa carga mecánica, ajustada a la tolerancia que tiene ese individuo hoy, no la que tenía hace 10 días. Por eso a mí lo que de hacer test cada mes y hacer un RM, no sé qué, pues eso no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque estamos hablando de sistema dinámico que cambian todos los días, ¿vale? Claro, entonces, todos los días tenemos que observar esos cambios. Y si hablamos, por ejemplo, con personas con dolor, más de lo mismo. Es decir, ayer tenía un dolor de 5 y ahora tengo un dolor de 9. Vale, pues ya está, no pasa nada. Vamos a adaptar las cargas al dolor de 9 que tiene hoy, ¿no? O no te preocupes porque nosotros estamos siguiendo X tendencia y aunque tu dolor vaya a oscilar por encima y por debajo de estos valores, lo tenemos controlado, ¿no? Pero claro, si yo no sé cuáles son las variables, digamos, que están influenciando en la carga en general sobre el individuo, difícilmente voy a poder, digamos, manipular la carga propiamente mecánica, ¿vale? Pero la parte mecánica es una parte del todo, ¿vale? Si solo nos centramos en esto, claro, si yo digo, ayer levantaba 100 kilos, hoy tenía que levantar 102,5, ¿por qué me han dicho que hay que subir 2,5 a la sentadilla toda la semana? ¿Vale? Y hoy a lo mejor no he dormido, no he comido, por lo que sea, ¿no? Y dice, ¿cómo va a levantar hoy 102 kilos? No puede ser. Entonces, hoy me podría pasar de carga. Hoy vengo súper bien. Si me metes 102 kilos, a lo mejor yo puedo levantar 110 y estás por debajo del estímulo necesario para que yo pueda mejorar. ¿Vale? Y esto si lo trasladamos, lo quiero trasladar, por ejemplo, al mundo de la fisioterapia, exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, vale, la lesión va a seguir su curso, ¿vale? Entonces tiene su tiempo de curación biológica. Tú tienes a esa persona, imaginamos con una lesión muscular, con una ruptura completa, imaginamos, reconstruida y, bueno, está siguiendo su curso, ¿vale? Ahí yo puedo hacer poco, ¿vale? Relativamente poco. Queréis meter maquinita, lo que queráis, pero poco. No vaya a cambiar demasiado los tiempos de curación de ese tejido, no va a cambiar.
Podemos retrasarlo, pero acelerarlo mucho no, ¿vale? No. Entonces, ahí no podemos intervenir. ¿En qué puede intervenir? En todo el resto de la persona. Podemos Claro. hacer un montón de cosas. ¿Cómo está esa persona hoy? Oye, me siento mejor, tal. Vamos a probar a hacer este ejercicio, a ver qué tal lo tolera. Bien, tal. Lo he tolerado muy mal o lo he tolerado muy bien. Vale, subimos, bajamos y vamos siempre jugando un poco con esto. Tanto con escalas subjetivas como con escalas objetivas, ¿vale? Claro. Pero tenemos que tener las dos cosas, ¿vale? Porque muchas veces dicen la gente, no, pero que la subjetiva es subjetiva. Pues claro, yo quiero saber cómo está una persona, cómo se siente. Si quiero saber cómo se siente, necesito la subjetiva, no la objetiva. Claro. Ahora, quiero saber cuánto levanta, pues necesito la objetiva. Claro. Antonio, Claro. y justamente con esto, y hablando netamente de la carga, porque no sé si en el mundo de la readaptación pasa esto, pero en el mundo de la fisioterapia sí que hay una fuerte corriente actualmente de esto de la carga, ¿no? Y claro, o sea, lo entendemos como desde un punto de vista netamente mecánico. ¿Tú cómo manejas esto? Y aquí ya metiendo otros términos que sé que tú los manejas muy bien para que les expliques a la gente. ¿Cómo manejas el término de la carga y exposición gradual y locus interno y locus externo? ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cuándo sabes cuándo el paciente puede aguantar más carga? No necesariamente solo mecánica. ¿Cómo manejas estos temas y estas nuevas Vale. definiciones que están dando? Vale, a ver, todos estos términos al final está bien, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que es lo que decimos al principio del todo, que estamos trabajando con personas, ¿no? Es decir, Yes. yo como Correcto. sé que una persona está preparada para hacer algo, pues preguntándole, lo primero, ¿vale? Es decir, muchas veces lo mejor de todo es preguntar a la gente, ¿no? En lo simple está lo que vale. ¿Eh? Lo simple está lo que va a decir. Nosotros, como hacemos una exposición gradual, por ejemplo, a una persona con dolor persistente, ¿no? Porque una persona cuando entra en nuestro centro con dolor persistente va a estar tanto con el entrenador como con el fisio, porque al final no es una persona que está lesionada, porque la lesión ya no está, se ha curado, ahora tiene dolor persistente, ¿vale? ¿Qué hacemos? Tiene que seguir entrenando, jugando y tal, ¿no? Haciendo muchas cosas. Entonces, ¿cómo generamos esa exposición gradual? Bueno, primero conocer cuáles son sus miedos, su amenaza, su creencia, todo esto, ¿vale? Y esto hacen parte también de esa parte de carga, ¿vale? Luego preguntamos qué es lo que más miedo te da, qué es lo que más dolor te produce, ¿vale? Y a partir de ahí hacemos una regresión, ¿vale? Gradual hacia lo que menos miedo te da, lo que menos dolor te produce, lo que menos tal. Entonces, y esto es puramente cualitativo, porque a ti te puede dar mucho miedo saltar de 50 centímetros y a otra persona le puede dar menos miedo que a lo mejor Cargar hacer un peso. pase, yo qué sé, Claro. lo que sea, ¿no? Depende un poco de las creencias que tengamos cada uno. Y no siempre está relacionado con la carga mecánica. No. ¿Vale? Correcto. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo sentadilla lo hago de puta madre, con 200 kilos, pero ahora me pone a levantar 5 kilos con la espalda flexionada y me muero, ¿vale? Claro. O un cambio de Entonces, lado, ¿no? mecánicamente, eso no tiene ningún sentido. Así es. Entonces, si yo lo mido por kilos, no hago nada. ¿Qué hago? Le pregunto, ¿vale? Es decir, preguntar a la gente y normalmente, es decir, la gente pues no te va a mentir, obviamente. Si se quiere Claro. recuperar, no te va a decir, oye, no, no, te lo va a decir, ¿no? Es decir, esto tengo más miedo. Entonces, una vez que hemos hecho como una escala de cosas de más miedo a menos miedo me da, también podemos hacer una escala de la cosa que más seguridad me da a la que menos seguridad me da. Nosotros utilizamos mucho el modelo del protectómetro de Mosley y Butler, ¿vale? Sí. Que es un poco, muchas veces, sobre todo también en el ámbito médico y biomédico, siempre nos centramos en lo mal que está la persona, ¿no? Y toda la cosa negativa, los miedos, no sé qué, son todas las cosas malas, ¿no? Pero no vemos toda la cosa buena, ¿no? Entonces nosotros sobre todo cuando trabajamos con personas con dolor persistente, le hacemos hacer como una lista de las cosas que le dan miedo, la cosa que le cabrean, todo lo negativo y otras de todas las cosas positivas. Porque Correcto. la cosa positiva la utilizamos como anclas para luego superar los miedos, ¿vale? Por decir, ¿no? Mira, me da mucho miedo agacharme, pero me da mucha seguridad jugar con mi hijo, por ejemplo. Claro. ¿Bien? Pues entonces nosotros podemos emparejar estas dos cosas para superar el miedo de agacharte, ¿vale? Vamos a jugar con tu niño para poder agacharte, ¿vale? Dice, no, pero agacharme, no, todavía me da mucho miedo, aunque sea coger mi niño. Bueno, ¿qué sería anterior a eso? ¿Vale? Claro, Es y decir, ahí y poco a es poco donde vamos vienen las construyendo. progresiones. Lo vas deconstruyendo poco a poco. Cada persona es completamente distinta. Nosotros no podemos decir, no, el protocolo para, esto me gusta mucho, ¿no? Protocolo del tendón, isométrico, concéntrico, excéntrico, Claro, pliometría, bla, viste bla, que bla, ese bla, bla. cuadrito creo que Sí. nos hizo un daño enorme a nivel Sí, clínico. Porque a nivel porque además clínico, no tiene, además a nivel mecánico tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Es decir, si nos Claro. ponemos puramente mecánicos, dice, vale, yo puedo hacer una isometría
generando una tensión máxima en el tendón y puede hacer una pliometría de muy bajo impacto que no genera tanta tensión. Total. Entonces, ¿por qué la pliometría después? ¿Vale? Y luego, si a la persona esta, por ejemplo, le da miedo saltar y no le da, o no le da miedo saltar, pero le da miedo a hacer, yo qué sé, estar mucho tiempo de pie o lo que sea, digo, pues a lo mejor el otro viene antes. Entonces, todo lo que sean protocolos muy, muy estrictos, que, como esas líneas, ¿no? Como las guías y demás, que no tienen en cuenta el contexto de la persona, siempre tienden a un error bastante grande. La podemos utilizar, ¿no? Para decir, oh, me voy a hacer una idea, pero digamos, cuando empezamos a subir un poco de nivel como profesionales, no tenemos que olvidar de todas esas guías y Claro. sentarnos con la persona y construir realmente o una rehabilitación o una adaptación, un entrenamiento completamente ex novo con esa persona, ¿vale? No, no puede ser, no, es que eso me ha funcionado con otros pacientes. No No, funciona, ¿vale? Ya lo claro. digo yo que no funciona. Es decir, nosotros hemos tenido diferentes personas, ¿no? Con dolor persistente de columna y algunas han recuperado en 2 sesiones, dolor persistente de 10 años, puedo hablar, y otros que todavía no hemos conseguido recuperarlos. Claro. Y eso que nos sentamos con ellos, lo hacemos todos, ¿no? Y aún así no. Digo, ¿cómo es posible que ahora tú aplicando la misma maquinita, con la misma frecuencia, con la misma, en personas diferentes, me lo vas a recuperar? ¿Vale? Claro. Eso no es tan fácil, ¿no? Lo siento, ¿no? Es un poco abrumador saber que las Sí, cosas sí, no son total. tan fáciles, No, pero la realidad es esta, ¿no? Así es es. que eso es lo que, y eso es lo que la gente no, o sea, lo tenemos tan simplista. Muchas personas tienen este tema de simplificar, no, le va a aplicar el aparatito y el mismo ejercicio es el mismo ejercicio, pero estamos hablando de cada persona es un mundo distinto, ¿no? Y la experiencia del dolor va a ser muy diferente a la que cada uno pueda sentir. Entonces, eso es que lo hace mucho más complejo al momento de tratar y contextualizar a los pacientes. Y estábamos hablando de este tema de la readaptación y creo que en lo mismo que estabas hablando podemos hasta cierto punto desligarnos del famoso tema de la periodización, porque la periodización se basa netamente en cargas mecánicas, creería yo, y se hace una planificación mensual o trimestral o semestral o tiene un periodo bastante largo de tiempo y no se considera estas variables. Sin embargo, te pregunto, ¿tú consideras que, porque hay muchísimas escalas de priorización, dependiendo de la actividad que hagas, el ejercicio que hagas, ¿tú crees que es necesario tenerlas igual de referencia para poder tener pesos máximos? Hablando de, por ejemplo, programaciones de fuerza, ¿no? Porque definitivamente, si es que mi paciente llega un día y le toca un día pesado, no lo voy a hacer. Pero en caso de que tenga un excelente día, ¿qué tanto voy a saber que lo puedo estimular o no? A eso, por ahí va mi pregunta. No sé si es que la Vale, va a yo entender. creo que, claro, hay muchas veces hay errores otra vez terminológicos entre confundir la planificación con la periodización, con la programación, con la Ujú, prescripción. Como todo ujú. empiezan por P, parece que todo es lo mismo, ¿no? Pero no. Periodizar, ¿no? Ujú, Dividir en periodos de ujú, tiempo determinados, donde supuestamente también podemos determinar y predecir el rendimiento futuro de un atleta. ¿No? Si hablamos puramente de rendimiento o si hablamos de una recuperación, que yo puedo prever cómo va a estar esa persona, que eso pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, en los libros de traumatología, mira, a los 15 días puede empezar a andar, a los correcto. 30 puede empezar, digo, ¿qué sabes tú que puede andar los 15 días? Es decir, ¿cómo lo Claro. sabes? Es Claro. decir, o el tejido sí, pero la persona, pues no lo sé, ¿no? Es decir, entonces, el periodizar presupone eso, ¿no? Lo que hemos dicho antes de la prevención de lesiones, presupone Ujú, saber lo que va a pasar en el futuro. Que claro. yo sepa, nadie todavía sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, lo de dividir en periodos, yo no le veo mucho sentido. Lo que sí que le veo sentido es tener una buena planificación, que no es lo que nosotros hacemos con, por ejemplo, con nuestro cliente, una planificación a corto, medio, largo plazo. Ujú, Imaginamos si es un olímpico, pues en periodos olímpicos y lo dividimos en periodos más pequeños, donde tenemos objetivos concretos que tenemos que alcanzar, ¿vale? claro. Objetivos de rendimientos, ¿no? Pero claro, yo no sé lo que tú vas a hacer dentro de 4 años. Yo puedo intentar decir, mira, tú ahora corres los 100 metros en 10 segundos, de aquí a 4 años vamos a intentar correrlo en menos de 10 segundos, ¿vale? Guay. Pero no Pero vamos a... Dime, dime. pregunta, o sea, y por eso es un tema, y como tú mismo dices, es un tema de conceptos, porque por ejemplo, y Sí. volviendo al tema olímpico, si es que yo sé que ahorita no vamos a lanzar a 4 años las próximas Olimpiadas, pero sé que las Olimpiadas son en el próximo año, no sería, y pregunto de completa ignorancia,
planificar y priorizar los ciclos de entrenamiento en ese periodo de tiempo. O sea, no sería Vale, sí, sí, sí. Nosotros, mira, contextualmente lo mismo. vamos a planificar, ¿no? Vamos a poner objetivos. Ujú. Luego podemos dividir periodo, pero normalmente la periodización, hay diferentes tipos, hay diferentes escuelas, ¿no? De periodización, Claro, ¿no? sí. Está la ondulante, está la en bloque, etcétera, etcétera. Ajá. Por ejemplo, la periodización en bloque o la TR, ¿no? Decía, mira, vamos en un periodo de acumulación o de transformación o de Correcto. tal. Dice, ¿qué vas a acumular? ¿No? Es decir, no hay que acumular nada. Es decir, yo te puedo entrenar igual desde el principio al final, siguiendo los principios básicos del entrenamiento, Claro. ¿vale? Que son el de sobreentrenamiento, no sé qué, tal, tal, tal. Es decir, X principio, ¿no? De especificidad y tal, y ir progresando. Y voy ajustando cada día. Nosotros hablamos de lo que se habla de periodización flexible. Es decir, ¿qué quiere decir? Ok. Yo puedo tener un plan general, una planificación general, pero realmente yo no puedo saber en cada sesión lo que voy a hacer exactamente, ¿vale? Yo voy a tener más o menos un plan, ¿vale? Claro. Bueno, el plan lo voy a tener bien, no más o menos, bien, el plan bien, ¿vale? Claro. Ahora, más o menos unos periodos de tiempo, digo, mira, aquí sobre todo nos vamos a centrar en O sea, temas claro, ese es más el tema de genéricos y luego más cuánto, específicos, ¿no? claro, cuánto tiempo voy a invertir en desarrollar X Claro, cosas. el tiempo será variable dependiendo de las respuestas que tiene el individuo, ¿vale? ¿Cuándo sabemos que Perfecto. podemos pasar al siguiente periodo? Que eso es lo que nosotros hacemos en la redactación. ¿Cuándo sé que una persona pasa de fase 1 a fase 2? Cuando Cuando cumple progresas. X objetivos. Pero que Perfecto, claro. incluso los objetivos no son excluyentes. Nosotros lo que hacemos es que si tenemos 4 objetivos, si la persona ha cumplido el objetivo 1 de fase 1, pasa al objetivo 2 de fase 2. Pero los objetivos de los otros 3 Ok. todavía están en fase 1. Ok. Imaginamos un esguince de tobillo, ¿no? Para hablar de lesiones. Me hago un esguince de tobillo, grado 2, para ponerle algo de emoción, porque si en un 1 no hace falta ni ir al fisio, esa es la Claro. verdad. No hagamos nada. Grado 2, ¿vale? Entonces, puedes que el tobillo, muchas de las cosas del tobillo, ¿no? La movilidad, no sé qué, tal, 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 esté en fase 1 porque tiene inflamación, tiene edema, etcétera, etcétera, pero la rodilla está en fase 4, el resto del Claro. cuerpo está en fase 4, entonces yo puedo Carga. entrenar. Ahora, el Claro. tobillo ya no tiene edema, pero tiene dolor. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pero solo tengo dolor en dorsiflexión. Entonces, ¿no puedo hacer pronosupinación? Pues sí, la puedo hacer. Pues entonces la pronosupinación ya pasa a la siguiente fase. Pero la dorsiflexión todavía está en fase 1. ¿Entendéis? Entonces, no es que Claro. hasta que no cumple todo esto, no voy a pasar. Es como decir, en el entrenamiento, hasta que no me haga 100 kilos en sentadilla, no voy a pasar a la parte específica del rendimiento en carrera. Digo, pero si tengo que correr Claro. mañana, ¿cuándo vamos a empezar? No, nunca. ¿Vale? Hasta que haga 100 kilos de sentadilla. No tiene ningún Claro. sentido. Nunca van a llegar algunos. Entonces, Claro. lo de periodizar, digamos, de forma como muy radical, ¿no? Decir, mira, este mes solo vamos a entrenar pliometría, por Claro. ejemplo, ¿no? Eres más flexible. Claro, o sea, Claro, yo tenemos creo que que ir adaptando. Y claro, eso en con el base a tema los cuestionarios que vamos haciendo y lo vamos adaptando día a día. Entonces serían como todo pequeños microciclos. ¿Y en qué nos basamos en el siguiente microciclo? En lo que ha pasado anteriormente. claro, ¿Vale? y perfecto. Y hablando otra vez, obviamente estos van a ser tiempos variables. Hablando de microciclos, que ya estamos hablando de, pueden ser días o una semana, Sí. ¿verdad? Nosotros como máximo programamos una semana. Eso te iba a preguntar, o sea, Programar sería... Microciclos haces tú. Programar ya sería desarrollar un poco ese programa, ¿no? Es decir, ¿qué claro, o es lo sea, que ¿qué vas a voy a hacer? hacer cada día? Ok, entonces, perdón, en tema, ok, hablamos de periodo, planificación y programar, así Sí. de, ¿verdad? Perfecto, Sí, de entonces, más grande a más pequeño, sí. De claro, más perfecto. específico, ¿no? Es decir, planificar, es decir, correr un maratón dentro de un año, vale, perfecto. Ese es el objetivo a largo plazo. Eso luego lo separamos en objetivos más chiquitillos y Claro, luego esto, digamos, le asociamos unos periodos de tiempo donde vamos a trabajar X cosas, pero que ya te digo, esos van a tener una variación de tiempo variables, muy variables. Y lo que sí nos vamos a centrar sobre todo es en cada semana. Esta semana voy a claro. hacer esto. ¿Cómo ha respuesto la persona? ¿Cómo ha respondido? Bien, mal, La semana regular. pasada, claro. Vale. Ahora, Antonio, entonces, sube abajo. Dime. independientemente de que tenga una lesión esta persona, porque ahorita estamos hablando Sí, como desde el punto de vista deportivo. es que realmente no hay diferencia. Es Es que decir, eso te iba a decir, o sea, la Claro, lesión, porque lo que lo que ahí vas estamos a hacer es solo desarrollando es, respetar procesos de curación. sí, mira, a mí lo que me gusta en la investigación, por un tema principal, yo tenía un compañero de investigador que decía, mira, a mí me da igual que tenga una lesión de tobillo, que tenga un cáncer, que tenga, es decir, es una variable más. Y eso así es lo que tenemos que ver. Es decir, los principios, digamos, para que una persona esté sana o para que una persona rinda, son lo mismo. Ahora, puedo tener una o más variables, es decir, ahora esta persona tiene una lesión.
y ahora tiene un cáncer, o ahora tiene obesidad, ¿vale? Pues son más Claro. variables que O tengo que el de tener en las cuenta, Olimpiadas, pero claro. los... Me parece súper interesante porque no lo vemos así realmente. O sea, la lesión netamente va a ser una variable más del Sí, procedimiento del ser humano que estamos tratando, Claro. básicamente. tú una persona lesionada, ¿cómo la hace más fuerte? Pues lo mismo que lo hace con una persona no lesionada. Es que, Lo claro, único que tienes que tener cuidado en no romperlo. ¿Cómo Claro. cómo entrena una embarazada? Igual que una persona normal, pero tengo en cuenta el trimestre en la que claro. está, y que no aplaste el feto, que no sé tal, 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 pero igual son variables Y más. sabes que, bueno, acá por lo menos en Latinoamérica, y digo, y no sé si te ha pasado a ti, a Andrés o a la gente que está conectada, en la manera que trato, y esto lo voy a hablar muy personalmente, la gente, y esto es un tema social, es un tema de la gente comienza a ver al fisioterapeuta ya no como fisioterapeuta, sino como entrenador. Ujú. Entonces, la gente, por ejemplo, a mí me han preguntado muchísimo de si es que yo entreno gente y mi respuesta es, podría, pero podría, pero, o sea, soy fisioterapeuta y no es que tenga un programa general para hacerlo, pero podría hacerlo porque lo que Yes. hacemos diariamente en los consultorios es entrenar Ujú. gente. Y creo que hasta y ahora una pregunta que creo que allá en España están mucho más divididos con este tema, o bueno, tienen bien separados este tema. Bueno, peleados. No, que- Sí, No porque, o sea, divididos, peleados. Peleados. ¿cuándo es competencia del fisioterapeuta y cuándo es competencia del entrenador? Vale, mira, fíjate, incluso al nivel puramente legal, ¿no? Ajá. Puramente legal, por ejemplo, la redactación dentro de aquí en España, dentro de los decretos y demás, Ujú. viene recogida como una profesión, ¿vale? Como una especialización del licenciado en ciencia del deporte, ¿vale? La Ya, redactación. ok, Pero claro, la redactación conlleva trabajar con gente con lesiones, correcto. ¿vale? Ahora, si tú te vas al decreto de los fisios, yo me lo sé porque tengo empleados de todos, ¿no? Entonces te tienes que leer un poco esto. Entonces, Claro. el fisio trabaja con lesionados. Es decir, una de las herramientas que tiene el fisio, ¿no? Es este sujeto. El ejercicio, a través del ejercicio, además de otras herramientas, pues tiene también el Ajá, ejercicio. La herramienta del licenciado en ciencias del deporte es solo el ejercicio, el correcto. entrenamiento. Y entonces, claro, realmente, ¿por qué no hay como esa diferencia? Porque, bueno, primero porque podemos decir que la profesión está regulada políticamente. Es decir, no en base a lo que Correcto, la persona necesita. Aquí hay que correcto. ser claro, es decir, Sí, sí, sí. vamos, ya, es decir, para mí la política está a un lado y la salud de la persona está como en otro, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con las pandemias y demás, es decir, las políticas están Claro. en un lado, la salud de la persona está en otro. ¿Qué pasa? Que realmente el trabajo debería ser pues conjunto, ¿no? De estos dos profesionales. En un ¿En mundo qué se ideal. diferencian para mí fundamentalmente? Claro. Bueno, en el conocimiento que tienes o que deberían tener, porque eso Ajá. también lo podemos poner entre comillas, porque yo conozco entrenadores que saben más de fisioterapeutas de Correcto, rehabilitación y correcto. fisio que saben más de entrenamiento. Entonces, el conocimiento lo ponemos entre comillas porque ya cada cual que lo busque, pero claro, un poco quizá el objetivo final es conjunto, que es mejorar la salud de la persona, solo que uno lo hace a través de un conocimiento más relacionado con la patofisiología, con el dolor y Ujú. ciertas cuestiones, y otro más con el propio control del entrenamiento que debería dominar supuestamente el entrenador, ¿no? Pero Claro. sinceramente para mí, es decir, mi teoría ancestral sería que todas estas cosas debería haberla hecho el médico, el primer médico de todos, ¿no? Es decir, todo Es lo que que, hacen todos los profesionales de la salud debería ju- hacerlo el médico. Ahora, como el médico no ha podido o no ha sabido, o que ya han empezado a surgir patologías, ¿no? De todos lados, entonces han ido surgiendo como ramas de la especializaciones. medicina, pero si vosotros, por Claro, ejemplo, leéis los textos antiguos de los griegos, ¿no? De Ey, Hipócrates y demás, eso ¿qué te iba a hacían? decir. ¿Qué decían? Pues hacer ejercicio, comer bien, Ejercicio. ser felices y poco más, ¿no? Ajá. Es decir, Filosofar. es decir, estas tres cosas, sí, exacto, ya Sí, es filosofía en vez de trabajar, que esta era exacto. la cuarta, ¿no? Entonces, claro, si ya antes lo estaban diciendo, hace más de 2000 años ya estaban contando esas historias, ¿qué ha pasado? Que han empezado a entrar intereses económicos por otro lado, porque el médico ahora digamos que la figura del médico está completamente asociada a la farmacología. Parece que un médico fuera de la Correcto. farmacología no sabe absolutamente nada. Y Y si te mira, va a un cirujano fuera del quirófano, no sabes nada, ¿no? Pero al claro, final, la cirugía, ¿por qué nace? Por accidentes graves, es decir, donde yo a través del ejercicio, la nutrición y la psicología no puedo intervenir.
Es decir, si tengo una fractura ahí expuesta y una hemorragia, ahí tiene que entrar el cirujano. Pero la cirugía no está hecha para un dolor persistente. Correcto. Entonces, ¿qué estamos empezando a hacer? Usar una herramienta que me han dado, como yo soy traumatólogo, tengo la herramienta de abrir gente, ahora la abro independientemente del problema que tenga. ¿Vale? O sea, que Como ahora yo soy... hay una cantidad de subclasificaciones en el mundo médico que realmente se pierde el trabajo de cada uno, ¿no? Y cuando, si os fijáis, por ejemplo, en las patologías, podemos decir, más serias, ¿no? Porque para mí la musculoesquelética como que son un poco menos serias, ¿no? El dolor persistente es más serio que la lesión musculoesquelética. Dolor persistente porque ya es algo que, digamos, invade toda tu vida. Pero si hablamos de patologías serias, ¿no? Cardiovasculares y demás, si vemos, ¿no? Todas tienen algo en común, que tienen un origen común, la mayoría de ellas. ¿Vale? Que vivimos en un ambiente obesogénico, vivimos rodeados de información que hacen que comas peor, que te muevas menos, que seas más infeliz, etcétera, etcétera. Un montón de historias que todo tiene un origen común, ¿vale? Que ya sabemos cuál es la solución. Todos sabemos cuál es la solución a todas esas patologías. Pero o sea, es muy complicado hacerlo, ¿no? La fórmula para vivir eternamente es la que tú mencionaste, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, no estresarse tanto y trabajar menos. Exacto, pero no es una realidad. Pero quiero rescatar algo aquí, o sea, de aquí también, de estos conflictos de especialidad, ¿no? De que nace el cirujano, de que nace la especialidad 1, por el mismo tema médico. Incluso, y hablando ya por el tema comercial, ahora miremos en el día cuántas universidades están ofertando diversidad de masterados y especialidades, no porque una enseñe más que lo otro, porque la gran mayoría enseñan cosas muy similares, pero es por el tema económico. Pero ¿qué pasa? O sea, lo que genera eso en la población, en el usuario, en el cliente, es mayor confusión. Sí, al final tienden a la medicina alternativa, porque dice, pues tantos y aquí cada uno hace lo que le da la gana. Pues... Y eso es importante también nosotros, o sea, nosotros saber como fisioterapeutas y no como fisioterapeutas, como personas que podemos investigar de muchísimos temas y no necesariamente la solución esté en una especialidad, sino que en conocer los principios básicos que sabemos que vienen de años, de siglos pasados, ¿no? Y eso es súper importante. Sí. Antonio, una cosita más. Bueno, realmente se nos quedan muchas cosas más. Sí. Para otro día, para otro cosa más para que la rompas a la sala, ya que aquí tienes todos fisioterapeutas. Dentro de todo esta que nos has revolucionado, más bien, muchísimas gracias. ¿Qué piensas tú? Porque hay un post que causó mucho revuelo alguna vez, tú lo sacaste. ¿Qué piensas tú de las cadenas, de los ejercicios de cadenas abiertas, cadenas cerradas? ¿Existen, no existen? Y bueno, y de ahí relacionado al cruzado anterior, rómpeles la cabeza, Antonio, por favor. A ver, aquí no es lo que yo pienso, sino que son cuestiones puramente mecánicas. Es decir, esa terminología viene de la ingeniería, ¿vale? Es decir, no hemos inventado ni los fisios ni los... nada. Es decir, esto no viene de nosotros, nada. Por si acaso, no es lo que dice Antonio. No. Sí. Es decir, esta terminología viene de la ingeniería y si cogéis un texto de ingeniería lo vais a ver y vais a ver que claramente hubo un kinesiólogo, que no me acuerdo perfectamente el nombre, de todo modo tenéis un post ahí en mi blog sobre esto, que sacó esa terminología de la ingeniería y lo quiso llevar al mundo de la fisioterapia, ¿no? Y entonces, pues empezó a utilizar esa terminología de forma incorrecta, ¿vale? Porque realmente una cadena cinética cerrada en ingeniería, que además, bueno, hay diferenciaciones restringidas, restringidas cerradas, restringidas libres y demás, es una cadena cerrada normalmente es donde nosotros podemos predecir el movimiento de los segmentos, ¿vale? Es decir, que son predecibles los movimientos. ¿Por qué? Porque si está cerrada, cualquier movimiento, yo puedo saber hacia dónde va ese segmento, ¿vale? Claro, es causante de la otra. Ahora, esto ya deberíamos pensar nosotros en qué momento una sentadilla con vara libre se parece a esto, ¿vale? En nada, pero bueno. Esta sería como una cerrada. Una cerrada, además, completamente cerrada, no se movería. Es decir, imaginamos que tengo aquí un tornillo aquí, un tornillo aquí, un tornillo aquí, un tornillo aquí, y está así, ¿vale? ¿Esto es una cerrada? Pues una cerrada del todo no se mueve, ¿vale? Claro. O se mueve todo en conjunto, ¿vale? Esta sería una cerrada. Que en el cuerpo humano tenemos cadenas cerradas, ¿vale? Como si consideramos, por ejemplo, la parrilla costal con el esternón y la columna, es es así, ¿no? Es decir, ¿dónde está? Aquí. ¿Vale? Es una cadena cerrada. Es una cadena cerrada. Claro. Y una cadena abierta es una cadena donde es absolutamente impredecible
los movimientos. Imaginamos, esta podría ser una cadena abierta, ¿vale? Entonces, todos los movimientos que yo pueda hacer, bueno, imaginamos que es solo un eje, porque luego imaginamos articulaciones que tienen más de un eje normalmente, claro. ¿Vale? Sería esto, ¿no? Entonces, es una cadena abierta. Bien, obviamente esto, al final, se ha ido, podemos decir, prostituyendo tanto que ha terminado siendo cadena cerrada, una sentadilla en barra libre, y cadena abierta, una extensión de rodilla en máquina. Así es. ¿Vale? Es que ese es el ejemplo más típico y clásico, claro, que te enseñan en la escuela. Y eso luego se ha traducido en sentadilla bien para el cruzado en primera fase y el leg extension, la extensión de rodilla, mal. Vale, es decir, claro, abierto mala, cerrada buena para algunas cosas y para otras cosas tal. Entonces, claro, hemos pasado de concepto puramente mecánico, que además no son ni bueno ni malo, a concepto que además mal extrapolado porque nada se parece a esas dos cosas, y hemos terminado por decir que este es bueno y este es malo. Es decir, sin entender absolutamente nada de las fuerzas que se están produciendo, por ejemplo, en la rodilla, claro, o incluso en el propio cruzado en los dos ejercicios. Es decir, ya lo puedo anticipar, ninguno de los dos son malos ni son buenos, en lo que estamos hablando antes. Es decir, es cuestión de conocer las cargas que puede soportar, en este caso el ligamento, o la persona que lleva ese ligamento, ¿vale? Porque ese ligamento no va solo, ¿vale? Va acompañado, pues, de estructuras pasivas y va acompañado de estructuras activas que ayudan a que la tensión sobre ese ligamento sea menor, ¿vale? Como por ejemplo, pues por poner un ejemplo, un isquiotibial, ¿vale? ¿No? El bíceps femoral y los semis ayudan al cruzado a soportar ciertas cargas, por ejemplo, en el cajón anterior, ¿no? Entonces, correcto. Bueno, tú dices, no, ahora te pones el leg extension y te rompe el cruzado puesto, pero imposible, ¿vale? Es decir, si de verdad conocéis a alguien que se ha roto el cruzado haciendo una extensión de rodilla, es que es un máquina. Es decir, es un grande, porque tiene que ponerle mucha gana para romper un ligamento haciendo esto. El man se paró ahí con la máquina, ¿no? No es fácil. Es decir, la gente cree que es fácil romper el ligamento, pero no es fácil romper ligamentos, ¿vale? Y es súper curioso, ¿vale? ¿No? Porque viste que inclusive hasta las guías clínicas a nivel internacional... Sí. Incluso los metaanálisis y demás, ¿por qué? No porque, hagas cadena abierta las primeras 2-4 semanas, porque si no, o sea, el paciente va a explotar su cruzado. Aquí en España hay un juego que no sé si existe también por ahí, que es el teléfono escacharrado, ¿no? Cuando tú hablas, le dices algo al oído a uno, luego lo dice al otro, luego dice al otro, pues en investigación pasa algo parecido, ¿vale? Es decir, uno dice una gilipollez y luego la gente lo cita y lo van citando y el último que ha citado no sabe ni por qué decía el primero, ¿vale? Decir, ¿no? ¿Por qué decía esto? Ni idea. ¿De dónde sale esto? Ni idea. ¿Pero qué ha salido? Que el cruzado esto puede ser peor, no sé qué, pues vamos, repetimos la misma historia. Luego hago un metaanálisis o una guía, ¿no? Que de varios estudios, incluso metaanálisis, cogiendo esos mismos estudios, sin haberlo ni tan siquiera no pensado. Dice, vamos a ver, pero esto cómo es, ¿no? No lo pienso. Directamente me va a los resultados, eso has puesto eso has puesto eso, hago un metaanálisis que fundamentalmente me baso en el tamaño del efecto y ya está. Pero ni si tan siquiera me preocupo si el marco teórico es correcto del artículo. Es decir, mucha gente dice, no, que ese artículo no está bien estadísticamente, pero que a veces no hace falta ni leer la estadística del artículo. Es decir, el marco teórico ya está mal. Es decir, si un marco teórico empieza diciendo, por ejemplo, ¿no? Vosotros que sois fisios, empieza a hablar de la vía del dolor, confundiéndola con la vía nociceptiva, yo ya no leo el artículo. Es decir, aquí es más o menos lo mismo. Cuando alguien empieza comparándome ejercicio de cadena cinética abierta, sentadilla en barra libre, sentadilla cerrada, perdón, sentadilla abierta, pues ya está, ya no lo leo. Claro, la teoría está mal. Cambio el paper, claro. Y luego pensar una cosa, ¿no? Es decir, es lo mismo que yo ponga 5 kilos en una leg extension con el rulito al lado de la rodilla, que ponga 200 kilos, que no va a poner nadie 200 kilos en una leg extension por encima del tobillo, pues ¿cómo va a ser lo mismo? Entonces, ¿cómo va a ser un ejercicio malo de por sí? No puede ser. Ahí es donde hablamos ya de cargas puramente mecánicas, es decir, vamos a ver, no va a ser lo mismo, ¿no? Correcto. Digo yo, es decir, tampoco ahora mismo hace falta hacer cálculos, lo tengo en el post. En el post tengo los cálculos puestos, pero ahí lo tenéis. Pero ¿cómo va a ser lo mismo, no? Es decir, piensa un poquito, dice, y tú no me puedes comparar tampoco una sentadilla con 200 kilos para decir que la sentadilla es mala con una leg extension con 5 kilos. Pues no es lo mismo. Es desproporcional completamente. Sin además tener en cuenta los brazos de momento sobre cada una de las articulaciones, ¿no? Y luego, pues, vamos, entonces, claro, esa distinción, es decir, no solo que es errónea, ¿vale? No solo que sea errónea, porque es completamente errónea, además terminológicamente es errónea, mecánicamente no tiene ningún sentido, yo no sé para qué la usa la gente, porque además funcionalmente, es decir, a nivel del día a día, ¿para qué te sirve? Es decir, no sirve para nada. Para nada.
Porque yo lo que necesito es poner una carga progresiva sobre ese ligamento, si queremos hablar de ligamento, o sobre Nada esa rodilla, más. si queremos hablar de esa rodilla, o si esa persona tiene dolor, que pueda tolerar cada vez más dolor. Entonces, es decir, esa distinción, borrarla, es decir, eliminarla. Por Cada vez que favor. encontrar, Hay tacharla. hay Nos, muchísimas cosas que nos gustaría coger, borrar y desaparecerlas y nunca, que nunca nadie más las encuentre, pero lamentablemente no podemos hacerlo. eso, si queréis, os dejo luego pensar, pero eso Ajá, ha pasado lo mismo con la cirugía de descompresión de síndrome subaracromial, ¿vale? Eso ha pasado Claro, lo mismo. Un día claro, un tío escribió un blog, una especie de blog, una revista sobre claro, esto, y de repente se ha liado la de Dios. Y ahora todo el mundo abriendo las claro. articulaciones Es para una liberar locura. espacios, ¿vale? claro. Y eso se ha liado, pero buena. Y Claro. hay ya artículos diciendo que dejar de hacer esto porque eso no tiene ningún fundamento. Pero Dice que no, lo comparan incluso con Eh, cirugías simuladas y no te claro, claro. da. con cirugía placebo, porque no tiene ningún sentido. Además, el tío que lo escribió Exacto. ya se había equivocado en aquel entonces, pero ya le había metido, digamos, la pata y ya eso se ha ido difundiendo y Y ya esto está en la terminología común y eso es muy complicado quitárselo de la cabeza a la gente, ¿vale? claro, y ese es el tema, o sea, y eso ha pasado a lo largo de la historia con cirugías, con ejercicios, con modalidad, con todo en realidad, con todo. Pero ahora creo que el tema de las redes sociales nos permite exponer y compartir más para poder tener estos cambios mucho más rápidos, ¿no? Porque antes eso eran como temas decretos de las cosas, pero ahora con estas exposiciones que podemos tener a nivel global nos permite hacer cambios mucho más rápidos. Bueno, Antonio, en serio, muchísimas gracias. No queremos quitarte más tiempo. A vosotros. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos comentó Andrés que querías comentarnos algo de una formación que tienes, un curso. Cuéntanos. Sí, para lo que está interesado en tema de redactación, tengo un curso online que se llama Mentorship, donde vemos todo el proceso de redactación, ¿vale? Desde entender un poquito lo que es el dolor, pero no vamos a profundizar más allá porque pues, esos conocimientos ya la gente lo debería tener y vamos viendo como un paso a paso para volver a la competición. Entonces hay Perfecto. pues, clases sobre lesiones, hay clases sobre herramientas, ¿vale? Vemos vibración, vemos imaginería, vemos cargas progresivas, vemos cambio de dirección, pliometría, todo, ¿no? Todo lo que necesitas saber, digamos, para llevar a una persona desde, digamos, la fase de rehabilitación hasta la vuelta al juego, ¿no? Termina siendo casi las últimas fases, pues prácticamente preparación física, ¿no? Perfecto. Este curso lo dices que lo mantienes online, ¿no, Antonio? Ese online, sí. ¿Cuándo, Y cuándo va a ser? Este empezamos en final de octubre, genial, Ya. genial. ¿vale? Y, Ya en la cuarta edición de este curso, que antes ese era un curso que tenía online, que movía un poco por España y Portugal, pero ahora como con el tema de la pandemia y demás, ya lo saqué online para todos, y claro. para Genial. todos. ¿Dónde ¿Cuánto nomás te pueden buscar, Antonio? Todas las redes sociales, cuéntanos. Creo que tienes un podcast también, Antonio. Cuéntanos, Sí, igual yo creo que lo si vamos ponéis a Antonio compartir Piepoli en acá. Google, no hay mucho, ¿vale? Entonces va a salir ahí todo, ¿vale? igual, Instagram, que no sé si lo sabéis, pero me robaron la cuenta, la recuperé, bueno, la tuve que hacer desde el Ah, principio. no, en serio. Ahí. Qué Sí, sí. locura. qué bajón, Perdí ahí 20.000 seguidores así por la cara. Ahí voy, ahí qué, voy. qué terror, qué terror. Luego Facebook, YouTube, ahí por todos lados. Estoy por todos lados. Ahora mismo un poquito menos activo porque tengo un bebé chiquitillo que además voy ahí a ver ahora. Y... Pero estoy por todos lados, ¿vale? En iVoox también, por el tema del podcast. Genial, Estoy... genial, genial. Chéverísimo. Antonio, lo último que te voy a pedir, ¿crees que le puedes mandar a Andrés el link del curso para poderlo compartir en el grupo de Telegram directamente? Sí, creo que Para se que lo la mandé. gente... Sí, Sí, Se lo mandé. lo tengo ahora. Ahora lo tengo, ahora lo compartimos, Antonio. Nada, felicitarte, Antonio, agradecerte un montón, que este no sea la primera vez que te tengamos acá. Créeme que nosotros lo que buscamos es justamente esto, que el conocimiento y la información se siga compartiendo. Total, y a la larga, quien va a ser el mayor beneficiado es el ser humano que atendemos día a día, ¿no? Eso es. correcto. Así que Bueno, muchas gracias, gracias, Antonio. chicos, a Sí. Creo vosotros que por la toda la Bueno, invitación. gente chicos, te agradece un montón y sé que quedaron muchas cosas, así que por favor búsquenlo a Antonio en sus redes sociales y y vayan a ahí preguntar. estarán. Sí, chicos, les es momento de prender las cámaras para la foto de recuerdo. Así que conéctense Y aún no te nos rapidito. vayas, Antonio, por favor. Un minuto más, que ahorita Aguantamos, vamos, aguantamos. vamos a parar la grabación Sin y mascarilla.